Enfoque informativo. Presenta Contingencia Regional, espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. ¿Qué viene? Bueno, ya está en nuestro estudio y por supuesto en vuestro hogar el diputado Miguel Ángel Calixto, a quien saludamos. Estamos a 3 metros de distancia y por supuesto que le agradecemos que haya dejado esa reunión para venirse directamente a los estudios nuestros. ¿Cómo está, diputado? Bien, Rocco, muy bien, gracias a Dios. De salud bien. ¿Y el aniversario de Coyhaique, cómo está? Chuta, estuvo fome. Estuvo bueno, la verdad es que en estas condiciones evidentemente tenemos que... Pasó colado nomás el aniversario de Coyhaique, pero hoy día lo más importante es ver cómo salimos todos de esta pandemia, cómo logramos fortalecer nuestro sistema público de salud para poder resistir frente al alza de casos de contagio. Y evidentemente, como aumentan los casos de contagio, hay mayor cantidad de personas que se enferman más grave, que tienen a veces enfermedades de base y otros elementos, y evidentemente tenemos que estar preparados como servicio para poder atender estos casos. Hoy día le recibió varias críticas a usted con respecto a la votación del ex ministro de Salud. Dicen que no votó, que no hizo la pega. Sus mismos camaradas lo tratan muy bien. Mire, yo estuve conectado todo el día, la verdad, y tuve al minuto de votar porque la votación estaba programada para las 6. Esto partió muy temprano, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Pero entre medio yo tuve muchas reuniones con comités, con dirigentes de Chile Chico, de Puerto Aysén, de Coyhaique, reuniones paralelas por Zoom. Y la verdad es que tuve un problema de conectividad y no alcancé a votar. Entonces después llamé, pero ya era tarde, ya pasó, así que no me... De todas maneras yo me iba a abstener. Me iba a abstener respecto a... habrían sido 8 las abstenciones. Claro, porque en realidad, Rocco, yo, mira, quiero ser muy claro y también con la comunidad. Acá hay una... Es cierto que hay grupos o personas que tienen una cuestión política muy asumida y que evidentemente tienen una opinión respecto de eso. O sea, los militantes, los partidos, la gente que está más metida en la política. Pero para la gran mayoría de la gente... Los partidos están al 5%. Los partidos representan nada. Pero para la gran mayoría de la gente, estos shows pirotécnicos que hace el Congreso, y de las cuales a mí me avergüenza mucho, de las acusaciones constitucionales, no resiste ningún análisis, Rocco, no tiene ningún sustento jurídico, es más bien un espectáculo comunicacional para los que son más cabeza de pistola desde el punto de vista político, pero eso no soluciona en nada los problemas de salud. O sea, a mi juicio, el ex ministro Mañalich efectivamente cometió varios errores, pero su gran sanción política ya la tuvo. A él ya lo sacaron, los desvincularon del gabinete, ya no es ministro. Pero esto es como yo recuerdo un profesor de matemáticas que teníamos nosotros, de hecho le decíamos Atila nosotros, porque el rey de los uno. Atila, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, decía, tienes tantas malas, pero nunca nos decía las buenas, ¿ah? Siempre nos decía las malas. También hay que ver las buenas en todo esto, hay que ponerle en la balanza. Hay que ser equilibrado en estos análisis, Rocco, porque, a ver, yo creo que Mañalich cometió muchos errores, principalmente por su carácter, porque es soberbio, es un poco dueño de la verdad. Pero si hay algo que reconocer es que dotó a todos los centros del país de respiradores. Nosotros teníamos un déficit tremendo a nivel país. Y mire lo que pasó en Europa, donde tenían que elegir a quién conectaban. Nosotros hoy día tenemos todavía muchos ventiladores disponibles para el país. Entonces eso demuestra que hubo una preparación previa. Obviamente yo creo que el gran error es no escuchar a algunos expertos respecto a cómo asumir la pandemia, no escuchar a los alcaldes, no abrir el diálogo, incluso el Parlamento. Pero yo creo que el Parlamento hoy día, Rocco, haga acusaciones constitucionales, no aporta en nada al país. Lo que nosotros hacemos finalmente como parlamentarios es eludir nuestra responsabilidad también como representantes políticos de un rol que nos corresponde. O sea, nosotros no podemos ser solamente justicieros. Y eso es lo que hacemos con las acusaciones constitucionales. Por eso a mí, la verdad es que no me genera ningún tipo de
de compromiso estas Y ahora acusaciones. viene la del ministro Pérez. Ahora viene la del ministro Pérez, pero yo digo, ¿dónde está el Congreso que no asume su responsabilidad en la tramitación de los proyectos? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del ministro Pérez, ¿qué hemos hecho nosotros para agilizar la tramitación de la reforma a las policías? Yo lo puedo decir que sí. Yo en lo particular sí, porque soy presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y hemos tramitado proyectos. Acabamos de despachar el tercer proyecto de modernización de las policías a la Comisión de Seguridad del Senado, su tercer trámite, pero todos los proyectos están parados en el Senado, por lo menos 6. Entonces yo digo, bueno, ¿y los senadores? ¿Por qué no hacen su pega? Porque este tiempo no ha sido tiempo muerto, es un tiempo de trabajo nuestro como parlamentario. Entonces ahí están entrampados los proyectos en el Senado. Por lo tanto hay responsabilidad compartida. ¿Hay responsabilidad del gobierno? Sí, en materia de seguridad pública. ¿Hay responsabilidad de Carabineros? Sí, pero también hay una gran responsabilidad del Congreso. Entonces yo creo, Rocco, que estas acusaciones constitucionales se hacen para embolinar las perdiz de la gente, entretenerlas con la cuestión política, comunicacional, las noticias, pero no centrarnos en los temas que son de interés nacional. O sea, yo creo que hoy día el Congreso, más que estar preocupado de Mañalich, que ya es historia, porque Mañalich... Harold también le tiene otra, creo, a Mañalich. Seguramente, pero son las peleas de los políticos en Santiago, Rocco. Yo creo que Mañalich ya fue. De hecho, ya no es parte del gabinete. Es pasado. Es pasado, por lo tanto, ¿por qué estamos concentrando toda nuestra energía en eso? ¿Quiénes lo hacen? Los políticos que quieren ser candidatos a senadores, a no sé qué. Entonces, en minuto de fama en la tele nacional, y no nos preocupamos, por ejemplo, de buscar alguna salida para la gente que está en cuarentena y cómo generamos ingresos, cómo generamos recursos, cómo trabajamos un proyecto que para mí sí tiene sentido. Terminar con la quiebra de tantos establecimientos O comerciales. sea, está, no quiero usar una Industrial. palabra, está la embarrada, para ser diplomático. Entonces, yo creo que esas debiesen ser las preocupaciones nuestras y por eso yo, si hay algún proyecto que hoy día me motiva del Congreso, es el segundo retiro del 10%. Sí, por ese ejemplo. se viene en un par de días más, ¿no? Así es, nosotros estamos hoy día trabajando ahí con mucha conversación porque hay algunos críticos. O sea, mire, la gente sabe, yo fui partidario y voté a favor del primer retiro del 10% de los fondos previsionales. Porque finalmente la plata de los fondos previsionales son de nosotros, de las personas, de los contribuyentes. No son ni de la AFP ni del Estado. Hoy día viene un segundo proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales. Y yo estoy absolutamente a favor, Rocco, absolutamente a favor. Ya lo manifesté en el Congreso, en mi bancada, también fui a la Comisión de Constitución y manifesté mi apreciación. Porque los críticos, hay gente que está en contra y que dice, mire, 4,2 millones de chilenos van a quedar sin ahorro después del segundo retiro. Entonces yo le decía... ¿Pero qué edad tienen esos? Claro, yo le decía a las personas de la Comisión de Constitución que van a tener que ver esto, yo decía, mire, que hayan 4,2 millones de chilenos que van a quedar sin ahorros, muchos de ellos son adultos mayores, muchos de ellos ya están jubilados. Entonces yo le digo, mira, es mejor transparentar la cifra, transparentemos, que esos 4,2 millones queden sin ahorros, saquen su ahorro, queden sin ahorro y podrán optar a la pensión básica solidaria que entrega el Estado a través de su sistema de previsión social. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer nosotros entonces? Transparentar la cifra y desde ahí, de ese piso, empezar a discutir la reforma previsional. Entonces, ¿por qué? Porque mucha de esa gente que tiene ese poquito de ahorro, después se jubila con el aporte del Estado y terminan recibiendo 80, 90 mil pesos, 140 de pensión. Entonces, es mejor que partan de la pensión básica solidaria. Eso es como 160. Claro, que es más. Hay gente que trabajó, que puso su cotización, su ahorro, y que tiene menos plata de pensión que la pensión básica solidaria. Entonces es mejor transparentar y que todo ese grupo pase, que el piso sea la pensión básica solidaria, y desde ahí la meta será entonces ir reajustando la pensión básica solidaria año a año, y lo haremos progresivo también, para que esto, ojalá, yo le diría, mire Rocco, la pensión básica solidaria debería ser por lo menos el sueldo mínimo. O sea, de ahí deberían partir las pensiones. Eso es lo que nos debería centrar a nosotros hoy día como políticos, y por eso a mí una de las cosas que me motiva es este proyecto del segundo retiro, pero que tiene que venir asociado con la reforma. O sea, no tiene que ser como un proyecto más de la pirotecnia, de decir, oye, sí, vamos por el segundo retiro, y yo estoy de acuerdo, yo voy a votar a favor del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, pero tiene que venir asociado automáticamente a la reforma. Diputado, en 12 días más se muere el virus.
vamos a poder ir a votar con el carnet, no tenemos que sacar permiso, ninguna cosa, así que podemos salir a votar, ¿no? ¿Cómo ve usted para este 25 de octubre? No hablemos nada del 18, porque el 18 también parece que nos está picando igual que un 11 de septiembre. Sí, mire, yo primero quiero señalar, Rocco, que el proceso del plebiscito es algo súper importante, porque por primera vez en su historia, nosotros hemos tenido creo que 10 constituciones, y esas 10 constituciones o lo ha hecho el Congreso o lo ha hecho el gobierno con alguna comisión externa, designada por el gobierno de turno, pero nunca había sido votada, en este caso a través de un plebiscito, por el pueblo, de manera general, pública y nacional, y tampoco había sido a través de elecciones de constituyentes de manera electos democráticamente. Pero usted antes de ser diputado era pueblo. Claro, claro, y eso es lo que va a pasar hoy día. La gente todos nosotros vamos a contribuir a votar por el apruebo. Bueno, yo soy partidario del apruebo, puedo decirlo públicamente. Yo invito a la gente, pero lo más importante es a votar, a ser partícipe del proceso democrático de hacer una nueva carta constitucional que pueda regular los próximos años. Y eso va a tener validez porque es hecho por nosotros, porque nosotros vamos a elegir después de esto a los constituyentes, a los candidatos que se presenten para redactar la nueva constitución. Y eso es un acto democrático, y eso yo lo valido, Rocco. Creo que es muy importante que la gente vaya. Yo estoy por el apruebo, invito a aprobar el proceso de la nueva constitución, pero también si habrá gente que está por el rechazo, encuentro que es absolutamente legítimo, porque así es la democracia, Rocco. O sea, la democracia permite que cada uno tenga su opinión y la pueda emitir y hacer a través del voto. Sí, ese es el lugar perfecto. Es el lugar donde estamos validados para expresar nuestra opinión. Ahora, lo que yo no comparto, y quiero ser súper enfático en señalarlo, y aunque me tachen aquí, aunque me critiquen, porque la crítica es parte de la política también, yo jamás voy a estar a favor de la destrucción, del vandalismo, de la gente que cree que la forma de reivindicatoria es la violencia, es atacar, denostar a otros, y destruir. Eso yo jamás voy a estar por eso. Para mí, la vía de acuerdo, de conversación, es la vía democrática, a través del voto, a través del plebiscito, incluso salir, manifestarse con una bandera, con una expresión pública, eso es sano. Pero cuando ya empezamos con el vandalismo, con la destrucción, con los insultos, con las piedras, eso es propio del fascismo, de los totalitarismos, de los extremistas que no quieren diálogo democrático, sino que más bien quieren desestabilizar al país, su democracia, y en este tiempo, por Rocco, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Imagínense con toda la crisis económica que hay, la gente que tiene pequeños restaurantes, comercio, está súper complicada. Entonces, evidentemente... Pero el que no está complicado es el que está vagando. El que quiere destruir por destruir, y también hay otros que lo incitan al odio. Pero este no es el tema. Ahora nos viene, pasadito el 25, nos viene una nueva levantada política, que es la elección de gobernadores y alcaldes y concejales. Ya en el área donde usted pertenece, ya hay 5 candidatos. ¿Cómo está viendo esta situación? Porque los demócratas cristianos tienen al señor Klein, que es don Felipe, Sí. Los radicales a don Gustavo Villarroel, a quien le deseamos que se recupere pronto, Andrea Macías por un lado, don Lucho Cortés, quien era PPD en su tiempo, no sé, actualmente creo que es PRO, parece. Sí, del PRO. Y el señor Marín. Sí. Eso ya están en campaña. Así es. Mira, Rocco, yo primero quiero señalarte que la elección de gobernador regional es muy importante, porque es la oportunidad que tenemos para poder tomar nuestras decisiones en la región. El gobernador regional, de alguna manera, para que la gente lo pueda entender, viene a reemplazar la figura del intendente sí, designado, y a cumplir algunas funciones que tenía el intendente, pero y va a administrar además el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNDR, y va a resolverlo de manera colegiada junto a los consejeros regionales, sí, que cumplen ahí un rol muy importante, además de fiscalización, de control y de aprobación de recursos. Entonces, efectivamente, hoy día estamos enfrentados, luego del plebiscito, viene la elección de los constituyentes
de gobernadores regionales y también de los alcaldes y concejales. O sea, elecciones vamos a tener entre fines de año y todo el próximo año. Elecciones van a haber todo el ¿Y próximo las de año. constituyentes se van a juntar con las de los gobernadores? Me parece que la de los constituyentes en abril, en abril son las de los gobernadores y los de los municipales. Y por ahí yo creo que deberían ser las constituyentes. La verdad es que estoy medio perdido las fechas, Ya. porque son hartas, le puedo buscar acá el detalle, Sí. pero lo importante, Rocco, es que la elección de los gobernadores regionales, efectivamente, hoy día el sector de lo que fue antes la concertación, por Sí. ponerle un nombre, para que la gente pueda ubicar de qué segmento estamos hablando, hemos decidido hacer una primaria para elegir al candidato que va a representar a todo ese sector ante la elección de gobernadores regionales. Y ahí efectivamente están todos los candidatos que usted señala, y nosotros desde la Democracia Cristiana tenemos a un candidato, inicialmente era Paz Foysic, Sí. pero Paz Foysic tomó una decisión distinta, ella decidió no presentarse como candidata, y finalmente Ella presentó a Klein. ella presentó a Felipe Klein, que Pero es un- Felipe Klein, a mí me comenta la gente, trabaja en la intendencia y se va a tener que retirar de ahí. Felipe es un funcionario público, como el 30% de esta región, y El que, 80. claro, un porcentaje importante, casi toda la gente trabaja en el mundo público, no, yo diría un 30, 40. Es un joven de la región, nacido en la región, nieto de pionero, y que la verdad es que es un joven de 30 y tantos años, que es profesional, ha trabajado en temas del agro, consultor de los temas del desarrollo Cercotec. campesino, fue director de Cercotec, hoy día trabaja en el gobierno regional en temas de medioambientales. Y yo creo que es un gran aporte desde el partido de nosotros hacia la región en poner una cara nueva, una cara joven que esté disponible además para ser parte de este proceso y que pueda poner a disposición de nosotros, de la región, su juventud, su experiencia y sus ganas, por supuesto, de cambiar el desarrollo de la región y sobre todo con un sentido regionalista, con un sentido local, con un sentido de pertenencia y no con instrucciones desde el gobierno central, porque lamentablemente los intendentes, todos, Claro. independientemente del color político, Por eso van a tener que ser electos. claro, son funcionarios de los gobiernos de turno. Le dejo las cámaras para que haga su despedida y su mensaje en estos días tan especiales en que nos acercamos muy pronto al plebiscito. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación, Rocco, para conversar con usted esta noche y por supuesto invitar a la comunidad regional a participar del proceso de plebiscito con las seguridades respectivas. Es bien raro esto de que vamos a tener que romper la cuarentena ese día, tenemos que portarnos bien, no tratar de irnos a otro lugar a hacer vida social el día de la elección, pero lo importante es participar del proceso eleccionario, porque es la manera de poder generar una nueva carta común, que es la nueva constitución democráticamente electa y validada a través de los constituyentes que vamos a elegir también en procesos democráticos y de tener una carta común, más allá de lo que la persona pueda elija. Evidentemente hay gente que va a estar por el apruebo, yo estoy por el apruebo, por lo tanto invito a apoyar este nuevo proceso, pero también habrá gente que está por el rechazo y es igual de legítima su posición. Yo creo que los chilenos tenemos que evitar la violencia, evitar este clima de polarización del cual hoy día tenemos, sino que más bien propender al acuerdo, a la unidad, a poder desarrollar nuestro país, nuestras regiones, y eso a través del acuerdo, a través de la participación democrática, a través de la elección de nuevos constituyentes que generen este proceso eleccionario y esta nueva constitución que va a durar seguramente 1 o 2 años, Rocco, y después de eso tendremos una nueva constitución, pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando para que el país no se desestabilice, no caiga, porque frente a la pandemia que estamos viviendo, evidentemente necesitamos de todos los sectores políticos, de todos los actores sociales, para que este país crezca, se desarrolle y no caiga en una crisis, porque eso es lo que puede venir después de la pandemia. Bueno, en contingencia ha estado en su hogar el diputado Miguel Ángel Calixto, a quien agradecemos su participación. Y bueno, fueron 4 los detenidos que la Fiscalía y también el OS7 Carabineros lograron captar. Y esto fue justamente